buenos días. Hoy, viernes 17 de abril del año 2015, tenemos un programa muy especial en su programa Antena Internacional, el programa que le trae el análisis de los principales acontecimientos internacionales. En la entrevista del día de hoy tenemos en primer lugar al señor Luis Lobo. Él es de la Iniciativa de América Latina y el Caribe, Sin Hambre, de la FAO, que nos va a hablar acerca de todo lo que se está haciendo a nivel de lo que es el poder legislativo en diferentes niveles para coordinar políticas para la lucha regional contra el hambre. Y también tenemos a la asambleísta de la República de Ecuador, la señora María Augusta Calle. Ella es coordinadora del Frente Parlamentario de América Latina y el Caribe. Con ellos dos vamos a conversar acerca de todas las iniciativas legislativas que existe en este frente para poder coordinar políticas comunes para combatir este flagelo. Muchas gracias por estar en nuestro programa, señor Lobo, señora Calle. Muchas gracias. Señor Lobo, este es un programa que tiene muy poca difusión acá en el Perú y me sería importante conocerlo. ¿De dónde viene esta iniciativa de América Latina Sin Hambre? ¿Cómo nace? ¿Cuál es el principal objetivo? ¿A qué apunta? Bueno, la iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre nace de la comprensión de que el problema de la solución contra el hambre no solamente es un problema técnico, sino es un problema político. Es decir, hay una necesidad de una voluntad política para poder enfrentar todo este tema del hambre, de la lucha contra la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Así, en el año 2005, diferentes países de la región deciden conformar esta iniciativa para posicionar el tema del hambre en lo más alto de las agendas políticas y empezar a construir ese proceso de compromiso político que se necesita para erradicar este problema. Señora Calle, señor asambleísta, si nosotros revisamos los programas de los diferentes partidos políticos en América Latina, desde luego que el tema del hambre está presente, ¿no? Existe una voluntad política para erradicar este flagelo en la región. ¿Qué impide que se forme el impasse dentro de los diferentes organismos, ya sea Parlamento, Asamblea Legislativa? ¿Qué impide que avance? La verdad es que hemos avanzado. Nuestra región es la única región del mundo que ha cumplido el objetivo del milenio de bajar el número de personas con hambre. Hemos avanzado mucho en nuestra región y debemos estar contentos, pero no satisfechos. Todavía tenemos en nuestra región, que es América Latina y el Caribe, 37 millones de personas con hambre, pero éramos más de 60. Hemos bajado a la mitad el número de personas hambrientas. Y ahora y hemos bajado porque América Latina ha cambiado, porque las políticas públicas que han implementado diferentes gobiernos han dado resultado, porque la complementariedad también entre nuestros países ha tenido resultados importantes. América Latina es un continente muy rico. Podemos, con lo que producimos, podríamos decir que no habría un solo latinoamericano y caribeño que se acueste con hambre. Y de alguna manera estamos logrando ese beneficio. Señor Lobo, dentro de este avance que ha habido, desde luego, como dice justamente la señora asambleísta, nos falta. Creo que uno de los sectores más difíciles es lo que se denomina la pobreza dura y que es el hambre más, donde se manifiesta el hambre. ¿Qué es lo que falta específicamente para poder impulsar y erradicar este mal de la región? Mire, como decía la asambleísta María Augusta Calle, yo creo que esta región ha avanzado bastante en lo que es el desarrollo, en la lucha contra el hambre, gracias principalmente a desarrollo de políticas. Es necesario seguir profundizando esas políticas, tienen que llegar de una forma más coordinada, más articulada a los territorios, que es donde está generalmente a esos territorios y principalmente el problema de la pobreza y la pobreza dura y del hambre se concentra principalmente en las zonas rurales, es decir, hay que llegar a esos territorios rurales de una forma más articulada y más con una mayor profundidad. Pero lo interesante de todo esto es que en ese contexto se están construyendo políticas. Es decir, los países de la región han comprendido que es importante llegar de esa forma y están en cada uno de los 33 países de esta región uno puede descubrir cosas interesantes o políticas públicas interesantes en ese camino. Y yo creo que es lo importante.
Y como decía también María Augusta Calle, esto se ha logrado en América Latina gracias al intercambio y a la solidaridad que ha habido entre los diferentes países para intercambiar experiencias, para intercambiar políticas, y yo creo que eso es uno de los caminos. El hecho de que aquí esté la coordinadora de los frentes parlamentarios de América Latina y el Caribe sin hambre es un ejemplo de cómo este espacio legislativo también está volcado a construir compromiso político, intercambiando las experiencias legislativas que están llevando a cabo en esta tarea de la lucha contra el hambre. Asambleísta Calle, se ha avanzado en la región cuando de América Latina en los últimos años ha tenido un promedio de crecimiento entre 4 a más de 5% anual. Pero ¿qué futuro nos vislumbra cuando la mayor parte de los países en la región, tanto el año pasado como este año, las tasas de crecimiento no van a ser tan buenas? El Fondo Monetario Internacional esta semana ha manifestado que la tasa de crecimiento no va a ser menos del 1% en la región. ¿Cómo se asume este reto y qué debe hacer la región para poder continuar combatiendo al hambre en momentos en que la economía de la región tiende a desacelerarse o en otras partes o en otros casos a retroceder, ¿no? Sí. Bueno, esa es una situación real que estamos viviendo en la región, no podríamos decir lo contrario, ¿no es cierto? Pero yo creo que los avances que han habido son avances que se autosostienen, o sea, este rato tenemos políticas públicas relacionadas, por ejemplo, con el fomento a la producción y con la posibilidad de incluir valor a los productos tradicionales. Entonces, eso de alguna manera que nació de una política pública específica este rato, ya es un mecanismo también de autosostenimiento de esos grupos. Hay otros programas que obviamente en algunos países posiblemente van a ser revisados. Hablemos del desayuno escolar, ¿no? que es un programa específico que tiene que ver con la materia de la que estamos hablando. ¿Por qué va a ser revisado? Posiblemente en algunos países puedan revisar, pero ahí depende también de las prioridades que asignen cada uno de los gobiernos. En la mayoría de nuestros países, donde se ha colocado al ser humano como el centro fundamental de la política pública, los ajustes económicos que hay que hacerlos por la situación económica que está enfrentando la región, responderán mucho a la perspectiva de cada uno de los gobiernos, pero si es que es el ser humano el que está en el centro, pues esos ajustes se harán en otras dimensiones que no sean exactamente las que tengan que ver con los derechos ya adquiridos de una cantidad importante de la población. Señor Lobo, en la última cumbre, en la 7ª cumbre de las Américas que se desarrolló en Panamá en días recientes, el Banco Mundial hizo un llamado, ¿no?, que se podía en la región perder mucho lo que se ha ganado en los últimos años, específicamente en el combate a la pobreza, y está muy asociada la pobreza con el hambre, como sabemos. ¿Cómo hacer que lo que se ha avanzado continúe estable y que no haya un retroceso en la región? Mira, yo desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la FAO creemos que de alguna forma muchas de las políticas que se han construido para que se queden. Es decir, yo creo que cuando un país o un Estado empieza a construir una serie de políticas alrededor de derechos que da la sociedad, esa sociedad lo reconoce y empieza a apropiarse de esos derechos, y muchas de esas políticas tendrán que ser ajustadas, por supuesto, en las nuevas circunstancias, pero creo que se van a quedar. Yo creo que hay un ejemplo en este ámbito regional que es muy importante de resaltar. A principios de este año hubo la reunión de la CELAC, de la Cumbre de Estados Latinoamericanos y el Caribe, la tercera cumbre de la CELAC, donde 33 países, sus jefas y jefes de Estado, aprobaron como uno de los puntos de su plan de acción del año 2015, como el primer punto, un plan sobre seguridad alimentaria y nutricional y lucha contra el hambre. Ahí vemos que este tema sigue estando en las agendas políticas, en lo más alto de las agendas de la política pública, y eso también nos da mucha satisfacción y una esperanza de que este tema, a pesar de esas circunstancias que usted menciona y que son muy ciertas, que es la realidad de que vamos a tener una región que va a crecer menos,
frente a lo que ha sido los últimos 10 años, pero sigue estando ese tema en las agendas políticas. Y eso ya es una variable que ayuda mucho al diseño de las políticas públicas. Cuando un país construye una legislación sobre seguridad alimentaria y nutricional y establece esa legislación bajo el enfoque de derecho a alimentación, está ya institucionalizando ese derecho dentro de la sociedad. Por supuesto, tendrá que ajustarse para ver cómo lo desarrolla o cómo lo implementa, pero ya está ahí, antes no estaba. Correcto. Bueno, vamos a hacer acá una pausa y continuamos con esta interesante entrevista acerca de las iniciativas legislativas y el combate contra el hambre en América Latina y el Caribe. Volvemos en un momento. Continuamos aquí con nuestro programa Antena Internacional. Hoy estamos realizando una entrevista al señor Luis Lobo, él es coordinador de la iniciativa de las Américas Latina y el Caribe, Sin Hambre, de la FAO, y también a la asambleísta ecuatoriana, María Augusta Calle, es coordinadora del Frente Parlamentario para la misma región. Señor Lobo, uno de los retos que asume la región es el cambio climático. A nivel de iniciativas legislativas que existe, ¿qué se ha hecho para poder enfrentar este tema? ¿O todavía no existe una conciencia en la clase política para encarar este problema y lo que va a significar el impacto en el hambre de la región? Bueno, yo creo que es un tema muy importante, no solamente para el tema de la Asamblea Legislativa, sino para toda la sociedad, que cada día está dándose cuenta de que este cambio climático tiene cada vez más realidad. En el ámbito agropecuario es aún cada vez más sensible a todo este proceso por todo lo que afecta a la productividad. Y yo creo que ahí está empezándose a colocar este tema en la agenda política y en la agenda legislativa. Por supuesto, hay que ver cómo se enfrenta este problema. Desde la FAO tenemos diferentes tipos de aportes a enfrentar el cambio climático. Por ejemplo, creemos que la propia agricultura familiar, que hemos estado defendiendo como un elemento clave a la hora de enfrentar la seguridad alimentaria y nutricional, es un sistema de producción que está preparada para enfrentarse al cambio climático. Son policultivos, con diferentes tipos de estrategias de producción adaptadas al medio ambiente, con lo cual es mucho más fácil adaptarse a los procesos de cambio climático, por supuesto con el apoyo de las políticas públicas. Yo creo que estamos en ese proceso de ir conceptualizando y viendo qué tipo de respuestas son las más pertinentes a esta realidad que cada día estamos viendo. No sé si quiere agregar algo, asambleísta Calle, sobre este punto. Bueno, la verdad es que es un tema que nos está confrontando al futuro, a la humanidad entera, y que tiene que ser visto desde múltiples aristas.
en el ámbito legislativo se podrían hacer alguna normativa que pueda frenar, pero fundamentalmente es el tema de la conciencia y la decisión política y la conciencia de la población. Y yo creo que es un tema que nos está golpeando y sobre el que todavía no tenemos respuestas contundentes, que el discurso baje a la política pública y a la conciencia y a la cotidianidad de la población. Creo que hay que trabajar mucho sobre el tema. Sobre ese tema. Señor Lobo, el Perú ha impulsado varias políticas públicas de combate en el hambre. Hasta más o menos noviembre del año pasado, octubre del año pasado, se contaban por millones las personas que salieron del circuito del hambre. Creo que son 4 millones, me parece, los peruanos que ya no sufren hambre a raíz de las últimas políticas públicas. ¿Qué se puede rescatar para América Latina y el Caribe, las experiencias peruanas? ¿Cómo la proyectaría? ¿Cuál sería la más importante que merecen ser imitados o, en cierta manera, recoger algo positivo de la región? Bueno, yo creo que aquí hay experiencias muy interesantes, ¿no? El trabajo que está haciendo, por ejemplo, el MIDIS con Incluir para Crecer, con toda la estrategia de Incluir para Crecer, creo que es una iniciativa muy interesante y que intenta articular diferentes tipos de actores, también de diferentes tipos de ministerios. Es decir, el país, también desde el Ministerio de Agricultura se están haciendo esfuerzos. Yo creo que se está haciendo, y desde el lado legislativo, pues María Augusta, que tiene una relación más directa con el mundo parlamentario, te puede comentar un poco más. Pero creo que sí que hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, el trabajo que está haciendo el MIDIS creo que es interesante con la estrategia Crecer para Incluir. ¿Qué diría? Bueno, aquí en el Perú se ha tratado ya, y entiendo que se espera que se la recoja en el próximo periodo de discusiones, la Ley de Seguridad Alimentaria, que es una normativa que ya se ha expedido en varios países de América Latina y que aquí en el Perú ya ha sido debatida. Igualmente, la Ley de Agricultura Familiar, que es otra ley de enorme importancia y que está muy bien diseñada, que también está para aprobación del Congreso peruano. Pero tenemos aquí uno de los aportes bien fuertes que ha dado Perú a la región, que es el tema de la Ley de Alimentación Saludable. Mire, en la región hemos logrado bajar el número de personas con hambre, pero hemos perdido el combate en el número de personas con sobrepeso y obesidad, que es un problema de salud pública muy importante y que está afectando en diferentes ámbitos a nuestros países y a nuestros ciudadanos, obviamente. Aquí se expidió esa Ley de Alimentación Saludable, creo que la propuso el congresista Jaime Delgado. Esa ley ha servido de inspiración para que en el resto de países de América se tomen una serie de medidas que tienen que ver con el tema de comer bien, de comer saludablemente, de cuidarse, de comer pensando también en la necesidad del rescate de la identidad, de la soberanía alimentaria. Es una ley que ha iluminado a América, les felicito por esa ley. Claro, y también tener conciencia de que este no es un problema de Estado, no es un problema solo de la población, sino también de la empresa privada. Así es, claro. Usted tiene la avalancha de publicidad de la empresa privada forjando y cambiando hábitos alimentarios ancestrales de nuestra población, que ha derivado en no solamente aquí en el Perú, en general en el mundo, pero en nuestra América con mucha fuerza, ha derivado en que tenemos el 45% de la población latinoamericana con sobrepeso y obesidad. No es un tema menor el que estamos hablando, ¿sí? Un 45% de población que tiene una serie de problemas de todo tipo. Nos daban el dato esta mañana que aquí en el Perú del presupuesto de salud se deriva una parte muy importante, algo así como 200 millones, 250 millones para atención de hemodiálisis que se hace a las personas que tienen problemas renales, que viene de diabetes. Y la diabetes es una enfermedad causada por una mala alimentación, por decirle algo muy concreto, ¿no? Es decir, este es un problema que afecta también en el campo económico. ¿Qué tal si esa cantidad importante de dinero del presupuesto peruano se podría utilizar
para otros fines de prevención, pero no, la realidad es que tenemos una población enferma. Sí, muy pocos relacionan lo que uno consume, el estilo de vida y justamente esas enfermedades posteriores que aparece en general, ¿no? Y eso es algo que me parece que se debe trabajar más. Señor Lobo, por otra parte, el Perú tiene una serie de programas sociales, Caliwarma, Pensión 65, Mi Chacra Emprendedora, en general, que ya tiene un tiempo específico. Usted habló hace un rato acerca del buen trabajo de MIDES en general. Dentro de estos programas, ¿cuál es el que más ha resaltado? ¿Cuál cree que merece un mayor desarrollo, no solamente en el Perú, sino tal vez imitando en otras partes de las regiones del mundo? Mire, los 3 programas son muy interesantes. Los 3 programas creo que aportan y tienen un aporte muy interesante. Foncodes, con todo el programa de ir articulando las actividades sociales con las actividades productivas, bueno, el sistema de pensión y por supuesto Caliwarma, que tiene que ver con la alimentación de los más jóvenes y la de ir incluyendo unos hábitos alimenticios que luego generalmente, para evitar que tengamos esos problemas de malnutrición, que tienen una expresión también del hambre, pero por supuesto, como ya he comentado la asambleísta María Augusta Calle, también en el tema de obesidad y sobrepeso. Yo creo que los 3 tienen mucho que aprender, por supuesto. Ojalá pues estos programas pudieran tener más recursos, pero son bastante innovadores frente a lo que hay en la región y pueden ser un elemento que también sea un aporte de Perú de las lecciones aprendidas, con las cosas que haya que mejorar, por supuesto, pero yo creo que también hay lecciones aprendidas en estos programas que son muy interesantes. Y por último quiero hacer una pregunta muy general, que es una pregunta bastante teórica y clave. ¿Cuál es más importante para bajar la desnutrición en nuestra región? ¿El crecimiento económico o las políticas sociales, o una combinación de ambos? Mire, hemos tenido diferentes tipos de situaciones a lo largo de la historia, pero lo que estamos viendo, y es un poco nuestra recomendación frente a lo que ha sido esta bajada, este logro de este continente, que no ha tenido todo tipo de logros, para nosotros es importante las políticas públicas, ya sean sociales, productivas, pero el hecho de que el Estado de alguna forma asuma una responsabilidad frente a la sociedad de promover cierto tipo de políticas para esta lucha contra el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, creemos que es clave. El crecimiento económico, por supuesto, también es importante, pero si no hay esas políticas públicas, hemos visto muchos casos donde hay mayor crecimiento económico y donde la inequidad, la pobreza se ha ido acrecentando. El tema de las políticas públicas adquiere cada vez para nosotros mucha más relevancia. Correcto, no sé si quiere complementar algo más. Bueno, yo creo que el crecimiento económico, sin que tenga como objetivo el disminuir la brecha entre ricos y pobres, no tiene sentido desde una perspectiva de Estado. Que haya un pequeño grupo que cada vez tenga más dinero y que eso signifique que haya un mejor indicador del país, no beneficia a las grandes mayorías. Crecimiento económico con una política pública adecuada de redistribución de riqueza para acortar las brechas de desigualdad social es la clave para un mundo de seres humanos que vivan dignamente y soberanamente. Muy bien, señor Lobo, yo quisiera agradecerle su presencia acá en el programa, igualmente a la asambleísta ecuatoriana Calle, y yo creo que será por una siguiente oportunidad para poder discutir tan importantes problemas que afectan a nuestra región. Muchas gracias por su presencia. A usted muchas gracias. Y con ustedes, señores, hasta el siguiente viernes aquí en su programa Antena Internacional. Muy buenos días.